Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Valesca Perdomo Cáceres y hoy vamos a conversar sobre tecnología de procesos hacia los gemelos digitales. Bueno, la primera argumentación que debemos dar es la evolución histórica que han tenido las revoluciones industriales. Primero, en el momento en que se comienza la introducción de los equipos de producción mecánicos, que se comienza a dar la industrialización con el agua, con el vapor, ese primer momento es la primera revolución industrial. En el segundo tiempo podemos ver que hubo una transformación con la llegada de Tesla y de, por supuesto, Thomas Alva Edison, haciendo la introducción de la electricidad y del petróleo como fuente energética para la producción masiva de productos, ese segundo momento. Hay un tercer momento que es el momento de la robótica, en donde la automatización de la producción es basada en sistemas electrónicos, en los chips de silicio y todos estos asuntos que tienen que ver con la automatización de las cadenas productivas. Y en un momento cuatro, vamos a lo que es la producción y automatización interconectada de usos de sistemas ciberfísicos, es decir, tanto sistemas cibernéticos como físicos, en enlaces con redes de, de, de interconexión a nivel de negocios, de empresas, la Internet de las cosas y las redes intercolaborativas. Actualmente se dice que estamos en la quinta revolución industrial, en donde se está centrando en volver otra vez a lo humano, en coexistir con la naturaleza y en tener modelos económicos cada vez más sostenibles. Con lo cual entonces los procesos de manufactura siguen estando determinados por dos modelos importantes desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista del proceso. Entonces, cuán económico es lo que yo estoy procesando, cuán eficiente es el proceso técnico que estoy llevando, pues va desde la materia prima hasta el producto terminado, donde incide, por supuesto, toda la cadena de producción que hace que cambie, que se transforme la materia prima a un material procesado. En ambos enfoques, pues el hecho es dentro de lo que es el proceso de la manufactura, tener un intercambio de energía, un intercambio de cosas que transformen el ente y al final tengamos un producto terminado. Entonces los sistemas de manufactura inician sobre la solicitud de un usuario y la función principal es una comunicación del cliente de lo que él requiere, sea producto, servicio o desarrollo de artefactos o cosas, como dicen en el medio de la gráfica de este sistema de manufactura. Entonces, comenzamos por una función de negocio donde hay una solicitud del usuario, después hay un diseño de productos, de servicios, incluye todo lo que es el proceso de prototipado, de desarrollo, de ingeniería, de diseño, etcétera. Obviamente se deben consultar inventarios, con qué se cuenta, cuál es el recurso humano, la documentación para la producción. Se hace todo lo que es las requisiciones para desarrollar una buena capacidad instalada de planta y al final tenemos entonces todos los procesos de control, de retroalimentación, de manejo físico de las operaciones, de la implementación de los planes, etcétera. Esto sugiere todo un proceso de lo que es el desarrollo de productos, de servicios y de artefactos. Y la base fundamental de esto es el proceso, el procesamiento conjunto de actividades, de operaciones que someten a una cosa a que sea elaborada o transformada, como acabamos de ver. Traemos toda esa experiencia de las cuatro revoluciones industriales que se han sucedido a esta en la que estamos actualmente, en donde el proceso es base fundamental de todo desarrollo tecnológico. Por eso es que es tan importante analizar, idear, entender cuáles son los procesos claves que va desde el cliente que hace la requisición o el usuario y el cliente final a donde llega el mismo producto o servicio. Entonces, un proceso, para definirlo básicamente,
es un conjunto de actividades y recursos que se interrelacionan para transformar elementos que ingresan, como lo es la materia prima, para lograr un producto terminado, que son los elementos de salida. Y ese elemento de salida tiene un valor apropiado que es aportado por todo ese proceso de transformación que se está llevando a cabo. Entonces, un proceso también es un tipo de razonamiento, es un conjunto de actividades, una serie de cosas que se hace, que se ejerce para poder transformar un producto o servicio. Como tipo de procesos podemos tener procesos claves, que es el core, es el corazón de lo que es la actividad de manufactura, el desarrollo del negocio como tal. Son aquellos que van directamente vinculados con lo que son bienes, productos, servicios, están orientados al cliente o al usuario. Hay un proceso también que se determina como estratégico, que son fundamentales, que no todo el mundo maneja y están establecidos básicamente por los directivos, por la gerencia, por la gestión, y esto es lo que define el rumbo hacia donde van las empresas, las organizaciones. Es la forma, es la fórmula para crear valor. Y después tenemos todos los procesos de apoyo o soporte que si bien no son medulares, como pueden ser los procesos claves o no son estratégicos, importantes, como lo son los de dirección, pues son procesos que tienen que existir para soportar todos los procesos claves y todo lo que se ha llevado a cabo. Por eso es que es tan importante entender cuáles son los usuarios, cuál es la organización, cuáles son los productos, cuál es mi competencia para poder ejecutar un análisis que permita no solamente entender a la organización desde adentro y al desarrollo de cosas que necesitamos dentro de la organización, como lo es la tecnología, que es base fundamental. Y una tecnología no funciona sin un análisis, sin entender el negocio, sin entender la ejecución que se va a dar desde el punto de vista de la realidad de la organización, y por lo cual yo requiero observar todo lo que ocurre dentro del procedimiento para ir sacando, desmenuzando, entendiendo qué es lo que me sobra, qué es lo que me falta, qué es lo que puedo mejorar, cómo lo puedo entender. Entonces, analizar un proceso fundamentalmente tiene que ver con ejecutar un procedimiento, ir observando paso a paso quiénes son las personas que inciden en esto, cuál es la documentación que estoy utilizando, cuál es la información que me está generando. Y si yo requiero de algún software, de alguna plataforma tecnológica para que esto funcione, que es lo más lógico, pues cada uno de los componentes del proceso tiene que ver con la incidencia de lo que yo voy a replicar posteriormente dentro de lo que es la estructura de negocio y dentro de lo que es la estructura del proceso en sí. Los requerimientos de usuario, los requerimientos del sistema, los requerimientos de software, los requerimientos de hardware, y ahí comienza todo lo que es el entender. Si yo voy a desarrollar una plataforma personalmente desde mi punto de vista, desde mis necesidades, desde mi organización, o por el contrario, puedo adquirir alguna que me pueda suplir aquellas cosas que necesito. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este aspecto cuando yo necesito duplicar, replicar un proceso físico a un proceso artificial? Bueno, ahí tenemos lo que se denomina el giro sistémico en el diseño. Entonces, debo diseñar servicios, sí. Debo diseñar productos, sí. Y debo diseñar también la experiencia que va a tener el usuario dentro del sistema. Y esto es entender desde diferentes aristas que los procesos, los procedimientos, que a lo mejor uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con tecnología? No tiene que ver nada porque simplemente es la forma de hacer las cosas, pero sí, son las reglas de negocios que yo voy a después a duplicar en un ambiente artificial. Es entonces el diseño de esos servicios, pero en otra ontología, en otro dominio, en otro espacio, que obviamente va a interactuar con los productos, con los humanos. Obviamente el servicio, el producto y la experiencia va a tener un denominador común que es el usuario.
Entonces nos convertimos en un design o un diseñador. En palabras de Heidegger, es el modelado de la técnica a partir de algo que no existe, que a lo mejor no entiendo, pero que debo asumirlo como un ente, como una forma de ser desde el mismo ser. Es decir, es algo que no está creado, pero que nosotros vamos a crear. Entonces, es pensar como un diseñador, es ser un diseñador, es convertirnos en un poco dioses, porque nosotros obviamente estamos intercalando lo que nosotros necesitamos, estamos pensando, pero yo quiero volverlo a realidad. Realidad porque si es un software yo no lo puedo tocar. Entonces un poco una imbricación entre los sueños, entre el científico, entre el diseñador, y eso es lo que va a devenir en la transformación o la incidencia del el mundo natural desde la aplicación de una artesanía. Volvemos otra vez a tocar a Heidegger y podemos tocar inclusive a todos los aspectos de la filosofía que tiene que ver con el diseño o con la posibilidad de que esa entelequia, que ese sueño, esa idea que yo tengo, llegue a una realidad que puede ser tangible o no. Entonces, empezamos con una paradoja entre esos procesos que estamos viendo que son materiales y físicos, pues cómo entendemos el problema y cómo podemos entender el problema hasta que no pensamos en las soluciones. Entonces es un tema en que el diseñador, el design, pues comprende, estructura, idea y verifica cuál es o valida la posibilidad técnica de este proceso y una linealidad. Eh, Podría ser a lo mejor una recursividad, porque es posible que yo primero idee y después vea cómo es la posibilidad técnica, a ver si yo lo puedo lograr o si realmente comprendo el proceso primero y después lo replico o lo estructuro, garabateo un poco y entonces puedo pensar en las soluciones. Porque vivimos en una recursividad, tomando la palabra que hemos acuñado antes, y esa recursividad es un ecosistema de problemas, problemas entre problemas entre problemas y es un ovillo, y realmente debemos ir desmenuzando ante esta complejidad de problemas del mundo en el que estamos viviendo, pues yo puedo tomar cuáles son las soluciones o pensar por lo menos en el problema y pensar en las soluciones a la vez para lograr poder entender cuál puede ser el resultado de este ecosistema de problemas complejos, wicked problems, que es una teoría sumamente interesante. Y yo siempre voy a apostar al pensamiento de diseño. Dentro de esta maraña de cosas, dentro de este ovillo de cosas, dentro de los procedimientos, de la forma como ha evolucionado la tecnología, cómo han transcurrido esas 4 revoluciones que hemos estado comentando y estamos en la quinta y a lo mejor en la sexta, pues el pensamiento de diseño me ayuda a desmenuzar un poco esto desde el problema hasta la solución. Por supuesto que tengo que ir a un prototipado y diseño de negocios, de entender qué es lo que sucede, cuál es el proceso, cuál es el procedimiento, cómo es la ideación. Obviamente que debo ir a un plano hipotético donde yo pruebo y donde yo hago mis diseños, mis bosquejos, y entonces ahí donde se une la ideación con lo hipotético es que decido cuál es la solución. Y esto es fabuloso porque realmente importa para poder focalizar de manera interesante todas aquellas decisiones que nosotros debemos tomar a nivel de tecnología, a nivel de negocio, a nivel de reglas y a nivel de producción. ¿Qué es lo que debo hacer para que pueda tener una solución interesante para esto? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que bueno, que nosotros debemos pensar en esa fase de ideación, que es desmenuzar todo el caos en algo que realmente me funcione, es ir al desarrollo de artefactos o interfaz dentro de ese entorno interno que por supuesto yo lo estoy pensando desde mi ideación, pero al final es sustancia de ideas o sustancia física después, que después al final es una organización propia y que va a lo externo, que va al entorno. Entonces,
el artefacto o lo que vamos a nosotros a crear desde el procedimiento, desde el proceso, desde la realidad, debe obedecer tanto al entorno interno como al entorno externo. Y eso debe tener unos gemelos digitales, que es lo que vinimos a hablar. Entonces, los gemelos digitales realmente es la posibilidad de duplicar un modelo físico, un objeto físico, y convertirlo o adaptarlo a un espacio artificial. Entonces me permite utilizar simulaciones, me permite entender qué es lo que está ocurriendo. Como vemos en la gráfica de arriba, pues va desde la recolección de la data del proyecto hasta la visión de un análisis predictivo, una conexión físico y digital. Por eso es que nosotros estamos hablando de sistemas ciberfísicos y la forma como esto va a ir aprendiendo, que es un poco lo que hace la inteligencia artificial, que es ir aprendiendo el comportamiento y acopiando en sus bases de datos todo lo que va ocurriendo para poder ir hacia una nueva visión distinta. Entonces, va desde los datos del proyecto, los datos según lo construido, la conexión física y digital, hasta un análisis predictivo. Un gemelo digital es realmente tomar un espacio físico y trasladarlo a un espacio virtual. Es un poco lo que hace el metaverso, es entender cómo es el espacio físico y yo con esa información, eso es lenguaje, eso es semántica, eso son reglas lógicas. Vamos creando un espacio virtual con sensores, con movimiento, con la belleza de la matemática, obviamente, con la belleza de la tecnología, podemos crear espacios virtuales que sean replicables entre lo que ocurre en el espacio físico y el espacio virtual. Por ejemplo, nos permite simular cosas. Entonces, ¿cómo construyo estos nuevos espacios, estos nuevos mundos? Yo lo he entendido como una construcción de ontologías, de nuevos mundos, que va desde meterme en el fenómeno, entender qué es lo que está sucediendo, tomar los requerimientos de usuario, los requerimientos de sistemas, los requerimientos de software, de hardware, después definir hacia dónde voy, una definición paradigmática que me permite seleccionar desde qué punto de vista voy a hacer mi desarrollo. Después hago todo un entramado de la conceptualización teórica, donde desarrollo mi modelo conceptual. Obviamente que debo tener una ideación metódica, qué método voy a utilizar para esto, cómo lo voy a desarrollar. Debo ir a la construcción de la metáfora que tengo en mi cabeza, eso que me imaginé, debo llevarlo a un prototipado, al diseño, desarrollo de capas semánticas y al modelado de los procesos físicos que vi, que no tiene nada que ver con tecnología, pero es la base de la tecnología. Entonces el modelado de los procesos ontológicos y voy ejecutando escenarios para el diseño físico. Esto va desde la región de lo conocido, que es el mundo físico que nosotros tenemos, hasta la región de lo no conocido, con lo cual la solución va desde lo que es el entendimiento del problema, de mis procesos, de mi realidad, de mis fenómenos, hasta la construcción de un nuevo mundo o de unos nuevos significados. Porque esto realmente es una ontología y una ontología no es más que un conjunto de significados. Y el desarrollo de las ontologías, bueno, yo lo entiendo desde cuatro capas para llevarlo un poco a lo que es el entendimiento de los sistemas operativos. Una capa de gestación donde identifico cuál es el dominio, para qué voy a utilizar ese dominio o esa idea o esa plataforma o esa solución. Después paso por un análisis de qué, de la documentación, evalúo lo que tengo, busco mi validez a nivel de lo que es la posibilidad técnica, entonces hago esa arquitectura del conocimiento. Si tengo una ontología, puedo reusarla, si no, pues creo una nueva ontología. Al final, debo tener todo lo que es el modelado de la metáfora, del diseño como tal, y al final implemento. Entonces, en la fase de gestación,
pues entiendo el fenómeno en la fase de análisis. Obviamente voy a analizar los hipertextos, la ontología, los objetos, las entidades, las propiedades e instancias que están inmersas en ellas. Analizo el dominio, reviso cuáles son los escenarios, cuáles son mis procesos medulares, cuál es el proceso que debo utilizar o cuáles son los que intervienen allí. Hago todo lo que es la conceptualización de la integración de estas decisiones a nivel de diseño, de integrar elementos, de sacar elementos, defino y al final obviamente tengo que probar y debo hacer la documentación. Esto es base fundamental para el desarrollo del sistema. Y esto es un poco lo que se hace en manufactura inteligente, que son esos gemelos digitales, es ese entendimiento de que los procesos físicos necesitan sensores, motores, mediciones, procesamiento de datos, almacenamiento, redes, compartir información a nivel de la nube, a nivel ya a grandes datas, ya no datos, sino datas. Entonces es una interconexión entre un proceso físico y el entendimiento que debo tener el análisis o la agregación o el análisis de esas cosas o de esos procesos que están llevándose a niveles de tecnología. Por ejemplo, conocer cuál es la temperatura, conocer cuánto se ha producido, saber cuál es el desperdicio, etcétera. Y esto nos lleva a una ruta crítica que es la hiperautomatización. Vamos a una disgregación cada vez más rápida de los procesos de organización, de los procesos de negocios, de la automatización de procesos. Las operaciones digitales son cada vez más usuales. Tenemos, por supuesto, que desarrollar experiencias de usuario más que programas, más que plataformas, y ahí entonces empiezan a entrar todo lo que es la conversación, el entendimiento con el cliente, aquí en este caso los chatbots, asistentes virtuales inteligentes, obviamente que a nivel de manufactura, de procesos, de servicios, inclusive de estrategia, así usted trabaje con servicios, tenemos una automatización, tenemos un procesamiento de ventas, de eventos y finalmente una inteligencia de negocios que nos va a llevar desde una automatización simple a una automatización total, hiperautomatización, entendiendo que ya cada uno de los artefactos que extienden, que expanden la vida, como es por ejemplo un teléfono celular, pues es parte de nuestra hiperautomatización. Para finalizar, quiero concluir con una reflexión que es justamente la posibilidad cierta de un futuro presente en donde ya se desmaterializa el mundo físico y estamos muy metaversados. El tema de la implementaciones de inteligencia artificiales, las replicaciones digitales de lo físico, hace que tengamos un proceso mimético dentro de lo que nosotros consideramos real. Entonces, en la posibilidad de lo que es esa replicación de un mundo posible, pues realmente estamos en una hiperrealidad transcompleja. Espero que esto haya sido de su gusto y bueno, estamos atentos para la conversación y, ¿por qué no?, para la polémica también. Agradecida por su tiempo. Saludos.